Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy, en este nuevo ciclo de porciones, vamos a hablar nuevamente de Él se estableció, de la porción Vayeshev. Porción que vamos a ver desde Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 40. Dentro de estas porciones del libro de Bereshit o el libro de Génesis, lo que vamos a ver es la famosa historia de José y sus hermanos, de cuando lo venden a los ismaelitas, a Egipto, después terminan en la cárcel, todo este suceso que pasa con la esposa de Potifar. Y en medio de estas historias va a aparecer la vida de Judá y Tamar y esta descendencia que tiene la línea de Judá. Y va a terminar esta porción en el capítulo 40 con la interpretación de esta famosa historia del copero y del panadero, que tienen dos interpretaciones de sus sueños en la cárcel donde está José el soñador, antes de comenzar la siguiente porción de la otra semana, que es la interpretación de los sueños de Faraón, donde están las famosas 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Pero ¿qué podemos aprender y qué quisiera que reflexionáramos en este nuevo ciclo? Lo primero es hacer un recordatorio de que estos personajes bíblicos no solamente están allí para que sus historias nos alienten o nos guíen o nos den una enseñanza de cómo funcionan las leyes de causa y efecto, sino que también inyectaron al mundo una energía que era necesaria para la creación y la sostenibilidad de este planeta. Por ejemplo, sabemos que el cuerpo humano es la interpretación de estas 10 dimensiones, a imagen y semejanza Dios los creó, porque en nosotros está esa interpretación del multiverso. Y cada uno de estos personajes representó o fue la Merkabah de uno de esos aspectos. Ya hablemoslo que Keter Hod Binah, que es la corona, la sabiduría y la inteligencia, son esta creación. Y después viene lo que son los aspectos emocionales del hombre, que es donde influyen estos personajes. Abraham, que es Gesed, la bondad, la persona que siempre estaba ahí atenta, dando cosas, intercediendo y demás. Está su hijo, Isaac, que estuvo allí representando Geburá, no saliéndose de los límites, estableciéndose. Después estuvo Jacob o Israel, que fue Tiferet, que es la belleza. Están los personajes de Moisés y Aarón, que es Nesak y Hod, y termina en este caso para Zeir Anpin un personaje que va a ser el fundamento, Yesod, que es José el soñador, del que habla esta porción y de que al final va a terminar hablando todo el libro de Génesis en adelante, teniendo en cuenta que la historia va a ser después de la venta, Egipto, terminan yendo todos a habitar allí, el salvar el mundo y demás, va a terminar allí con esta historia de José, antes de iniciar el libro de Éxodo o el siguiente libro de Shemot, donde nos va a decir que hubo un faraón que no conocía a José, pero eso ya lo veremos más adelante. Sin embargo, lo importante es que aquí estamos hablando de un fundamento, que es José. Y después de esto, después de Zeir Anpin, que es la cara pequeña o la parte emocional del ser humano, va a estar Malhut, que el personaje va a ser el rey David. Y es interesante que dentro de estas interpretaciones de los sabios, o hablan de Malhut y de Yesod como el novio y la novia. Esa unión entre lo material y ya la energía divina, esas dádivas, en ese recurso que llega de las otras dimensiones, de estar filtrado y de haber conectado con la luz del Eterno para que al final una idea, una empresa, un alma, lo que sea, llegue a este mundo material. Es esa unión. Y también es curioso que nosotros conocemos que hay dos interpretaciones del Mesías, que es el Ben Yosef y el Ben David. Y como lo dice todas las Biblias que tienen ustedes en sus casas, que va a haber las bodas del Cordero, que está la novia lista y que está el novio, y va a haber esa conexión, porque lo que debemos hacer es unificar el árbol, terminar de recoger las chispas que deben ser rescatadas, que el ser humano llegue a esa plenitud de tener no solamente una era mesiánica, sino que conecte con el Mesías,
y que podamos tener esa unidad como la raza humana. Y es tener ese nivel de conciencia de entender que lo que dice la Biblia es la historia de la humanidad. En Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Y es así porque la luz del mundo, o esta sabiduría que llega al mundo a través de las Biblias, ha sido muy maquillada o ha sido interpretada por algunos jerarcas o en su momento interpretaciones de gente poderosa. Pero en este caso, y en este momento, y en este lugar donde hemos llegado, entendemos que el conocimiento está allí. Y no solamente es el conocimiento, sino que al final va a haber una conectividad con el Mesías. Así que, ¿de qué se trata la historia de José y sus hermanos? De la conexión con el mundo, de la interpretación del sueño, de esos sueños que al final se van a hacer realidad, de esas intenciones que al final van a pasar, sin importar si tomamos el camino largo o el camino corto, las cosas van a suceder. Es muy a lo que se habla de la ley de Murphy, de que lo que va a pasar sucede. Y es justamente lo que sucede acá. Los sabios dicen que a causa de lo que tuvo que suceder dentro de la vida de José, él tuvo que pasar por muchos procesos, que pudo haber sido mucho más rápido el que hubiera sido el regente del mundo. Sin embargo, necesitaba ser tratado, necesitaba ir a Egipto, necesitaba estar con Potifar, necesitaba estar en prisión, necesitaba estar al lado de Faraón, necesitaba parecer egipcio y al final salvar al mundo y al final salvar al pueblo de Israel, que ya más adelante veremos cómo se da la historia, pero era necesario. Así como parece que hay un flashback, hay como un cambio de escena en esta historia, donde estamos hablando de la venta del hermano, de que vendieron a José, de que el padre se entera por sus hijos de que otro de sus hijos ha muerto, que era mentira porque lo habían vendido, y se mete allí la historia de Judá y Tamar. Y es acá donde quiero ver por qué está dentro de este contexto, y es porque realmente la historia de Tamar, donde Judá al final tiene 5 hijos, que es Onán, Selá, Fares y al final Sara, va a tener en este caso una gran importancia en lo que es transformar lo que parece malo en algo bueno, de transformar lo amargo en algo positivo. Si vemos la palabra Tamar y la dividimos en dos, tendríamos en este caso la palabra Tam, que es completo, Mar, que es amargo. Y si lo tomamos de otra forma en que lo toman los sabios, Tama también es inocente. Y vemos que la historia de Tamar es que ella intentó tener descendencia, Judá al inicio intenta cumplir las leyes del levirato, que es que el hermano tome a la viuda, en este caso dentro de las leyes naturales que más adelante van a escribirse con Moisés. Pero vemos que ella es inocente. Primero, si vamos a ver el primer hijo, que es dice que era malvado. Si intercambiamos las letras del nombre termina siendo Ra, malo. Y este personaje malo muere porque hacía las cosas mal delante del Eterno. Después viene Onán. Onán significa fuerte. Y él tuvo la fortaleza para no cumplir con ese deseo que no quería hacer. Sin embargo, esa fortaleza se convierte en algo malo y el Eterno también lo elimina porque no cumple con la descendencia que iba a ser. Sin embargo, está Selá. Selá era muy pequeño, no está involucrado. También eso quiere decir escuchar, o como se dice en los salmos, como una pausa. Pero Tamar hace toda una historia para terminar embarazada directamente de Judá, después de que su esposa muere. Y termina embarazada de gemelos, de Fares y Sara. Uno que significa brecha, porque se abre allí el espacio para poder nacer, y el otro es brillo. La rectificación de los dos que habían muerto anteriormente, que era y su hermano Onán. Rectifica, cambia las cosas. Tamar es ese personaje que cambia lo amargo a lo completo,
que cambia las cosas y las situaciones, al igual que la historia de José, que está metida allí en medio de esta historia donde lo venden, pero termina siendo el mejor perfumista. Lo venden a Potifar, pero termina siendo el administrador del ministro de Hacienda de Egipto. Va a la cárcel y termina gobernando la cárcel. Entonces es ese cambio. ¿Y qué quiero que hagan ustedes y reflexionen durante este Shabbat? Es precisamente qué ha sucedido en mi vida para estar en este momento que he considerado amargo. Y piensen que todo eso ha sido bueno. Y transformen la amargura en algo completo. Y terminen entendiendo que hay una inocencia en lo que hacemos muchas veces. Pero también hay muchas veces que los hacemos con mucha conciencia. Sin embargo, todo lo que hacemos con emociones inmaduras, que cometemos errores, que dañamos personas, entendamos que el ser maduramente emocional, el tener estas conexiones de Seyranpin, que es de los personajes que hablamos al inicio, de que nuestras emociones estén totalmente controladas y que permitamos el paso y sentir y hacer las cosas bien, es justamente para cambiar la amargura en algo completo. Y que al final de la historia podamos decir que quien nos justifica es el Mashiach, quien nos cambia es el Mashiach. Y es a esto a lo que se refiere cuando decimos que somos nuevas criaturas, que somos inocentes porque somos nuevos. No por nuestra propia justicia, sino porque el Eterno ve lo que hacemos, nos observa y dependiendo de cómo andemos en la vida podemos dar un brillo o podemos dar oscuridad. Podemos cambiar también las cosas del otro lado, cambiar algo muy bueno en algo muy malo. Y esa no es la situación. La situación es cambiar todo lo que aparentemente es malo y ver todo lo bueno que hay en esa situación. Así que espero que tengan una muy buena semana y que todo lo que aparece amargo se les cambie a todo lo que es dulce. Shabbat Shalom.